que en La Guardia hay, digamos, hay una estación terrestre, así con las antenotas grandes, con esos platos, que va direccionado hacia el satélite, ¿ya? Prácticamente hace una señal de transmitir, de enviar y transmitir, perdón, de enviar y recibir. Sí, ese es su trabajo de él. Este es un tipo de transmisión satélite, ¿sí? Muy bien. Sigamos, la 4, ahí voy a preguntar a alguien, ¿ya? Toditos se van a callar, yo voy a preguntar a alguien. Es una transmisión donde los puntos de comunicación hacen de receptor y transmisor en diferentes tiempos. A ver, me va a responder Justiniano Ligerón Douglas. ¿Se encuentra Justiniano Ligerón Douglas? Justiniano. Bueno. Raúl Pérez. Sí. Hola, ¿qué tal? Ya. Estoy preguntando del banco de preguntas la pregunta 4, ¿ya? Que es una transmisión donde los puntos de comunicación hacen de receptor y transmisor en diferentes tiempos. ¿Cuál de estas 4 opciones es la correcta? A. Está fácil, está súper fácil. A. La A. Simplex. Sí. ¿Por qué? Creo. No sé, difícil de explicar, no sé. Ya, a ver, les voy a explicar el concepto de cada uno y por favor quiero que me den la respuesta, ¿ya? En la A, que es simplex, solo hemos dicho que solo puede enviar un mensaje el transmisor y el receptor recepciona, nada más. Esa es una dirección unidireccional. Ejemplo, para escuchar radio, ¿sí? El transmisor es el locutor y el receptor es el auto, ¿sí? Estoy escuchando radio en el auto. Entonces, eso es solo unidireccional, de una sola ida. ¿Me entienden hasta ahí lo que es simplex? Sí, ¿no? Ahora, semiduplex o half duplex, ¿sí? El concepto de él es que se logra hacer una comunicación que hacen de receptor y transmisión, pero no simultáneamente. ¿A qué me refiero? Como lo walkie-talkie hemos dicho en un ejemplo. El tipo envía una transmisión, aprieta el botón, envía, el otro recibe, no puede hablar hasta que deje de apretar el botón, ¿no? De ahí recibe el mensaje y ahí recién va a responder. Entonces no lo hace al mismo tiempo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es half duplex. Paralela, ¿qué es? ¿Alguien sabe el concepto de paralela? Es una transmisión de un solo de un cable con varios canales que transmiten a grandes cantidades. ¿Sí? Entonces el concepto no va con esto. Y duplex es igual lo mismo que semiduplex. ¿Cuál de todo esto sería bueno, no es igual que el semiduplex, ¿sí? Pero ¿cuál de todas estas 4 opciones es? A ver, cualquiera. Semiduplex, ¿sí? Porque su concepto dice donde los puntos de comunicación hacen de receptor y transmisión en diferentes tiempos. Entonces es semiduplex. Vamos, Raúl era el que me respondió, ¿no? Raúl Pérez. Vamos, Raúl, tienes que estudiar, ¿ya? La pregunta 5 son de preguntas más para el examen 2, creo, porque esa no hemos avanzado. Vamos a ir a la pregunta 6. La unidad de control, la unidad aritmética y la lógica de memoria central, registros, ¿sí? Son parte o componentes de otra unidad mayor llamada la D. La unidad central. ¿Por qué? ¿Qué es la D? ¿El CPU? CPU es el CPU. Y hemos dicho que el CPU está compuesto por 3, ¿no? Que son la unidad de control, la unidad aritmética y lógica, que es ALU,
y la memoria central, que es los registros, ¿sí? Memoria central en este sentido le dicen registro, ¿ya? Registro se llama. Y estas son partes que prácticamente conforman la unidad central de proceso o CPU, ¿ya? Queda claro hasta ahí, ¿no? Vemos la siguiente pregunta. Conectan el procesador central con los demás componentes de un computador. Ejemplo, dice los circuitos, la tarjeta madre, bus, reloj. ¿Cuál de todos ellos es la respuesta? Bus. Es bus, sí. El bus hemos dicho que son los cables que interconectan los dispositivos del computador, ¿sí? Prácticamente es eso. 8. El concepto es todo lo físico de un computador, o sea, todo lo que se puede tocar y ver. Ya, eso está sobreentendido, ¿no? Hardware. Esa es una respuesta que ya tienen segura, ya le ponen hardware. Ni siquiera pensarlo. 9. Esta es la parte que no se puede tocar de un computador. Otra pregunta sencilla. Software es prácticamente un programa lógico que no se puede tocar, ¿ya? Es la parte lógica del computador. Seguimos. El software de desarrollo se clasifica en Lenguaje de máquina, lenguaje de máquina, ¿sí? Lenguaje de máquina es un software de desarrollo o de programa, ¿sí? O programable, ¿no? Han escuchado, ¿no? Le he dicho que existen 3 tipos de software: software de desarrollo o de programación, software de base, ¿sí? O de sistema, como hemos dicho el nombre, y software, ¿qué más? ¿De aplicación? Aplicación. Bien. Entonces, la respuesta es C, que son los lenguajes de máquina bajo y alto nivel. ¿A qué lenguaje nos hablamos? A lo que es Delphi, C++, ensamblador, Android, bueno, y demás. Son hartos, ¿no? Hartos lenguajes de programación de máquina. 11. Son redes de computadoras que abarcan una distancia de hasta 5 kilómetros. Hemos dicho, hemos hablado. ¿Cuál? La LAN. ¿Por qué la LAN? Porque una habitación creo que era. Se usa para un departamento, una casa. Muy bien. Prácticamente abarca un lugar pequeño, pues o sea, 5 kilómetros tampoco no es tan pequeño, pero no abarca como una MAN. Una MAN hemos dicho que es una ciudad prácticamente. Y la WAN mucho peor, ¿no? La WAN hemos dicho que es el internet. Así que la LAN es la que abarca esa distancia de hasta 5 kilómetros, ¿ya? Son redes que abarcan distancia entre países y continentes. Fácil, ¿no? Las preguntas aquí están súper fáciles. Y eso yo creo que va a haber algunas de estas va a venir en el examen. Puede ser que sí, o puede ser que no también, ¿no? Y como lo ven, no es tan difícil. Es un medio de transmisión terrestre de alta velocidad. ¿Cuál de todas? La fibra óptica. Hemos dicho que la fibra es mucho más rápido que el coaxial y que el par trenzado, ¿ya? Es mucho más rápido. Y dice medio de transmisión terrestre. ¿A qué se refiere terrestre? Los medios guiados, ¿no? Que son físicos. 14. Es un modo de transmisión donde los bits se transmiten simultáneamente y se presentan dentro del computador o entre computadoras con distancias muy cortas. Sí. Paralelo. No, en serie. Es en serie. Ah, no. A ver, ¿quién está seguro de eso? Paralelo. ¿Qué paralelo? Paralelo es en dos cables distintos. En serie es en un. ¿Por qué paralelo y por qué serie? Porque dice que los bits van
simultáneamente, entonces por eso es paralelo. Si fuera bit por bit sería en serie. Eso, bien. Eso, ¿sí? Esa es la interpretación que uno se puede hacer. Cuando hemos dicho en serie es bit por bit, ¿ya? Bit por bit. En este caso ese es donde los bits se transmiten simultáneamente. Entonces quiere decir que envían varios bits simultáneamente, ¿sí? a través de un cable que tiene varios canales, ¿sí? Hemos mostrado una imagen donde tienen varios canales. Un momento, voy a dejar de compartir y comparto. ¿Ven? Este tipo de cable es paralelo, ¿ya? Se ve que es un solo cable, ¿no? Se mira que es solo cable, pero por dentro tiene varios canales que van, ¿sí? Varios canales. Y los bits se transportan simultáneamente por todos esos canales al mismo tiempo, simultáneamente, ¿sí? Eso quiere decir que esta transmisión es paralelo, ¿ya? Y este cablecito que ustedes ven acá es en serie, que transmite bit por bit a través de una sola línea o un canal, se podría decir, ¿sí? Y lo transmite bit por bit. Queda claro esa pregunta, ¿no? Cuidado que se confunda. Sigamos. 15, ¿no? ¿Cuál fue la primera computadora comercial? Bueno, eso ya lo hemos hablado hartas veces. UNIVAC. Comercial, ¿no? Bien. Un sistema operativo es... Software un de base. sistema operativo. Software de base. Software de base. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho que era software de base? Porque sobre él se ejecutan las otras aplicaciones. No. El software de base hemos dicho que se interpreta como un sistema operativo que prácticamente es la base del computador, ¿no? En la parte del software, obviamente, que estamos hablando sobre el software, ¿sí? Es la base del computador, o sea, el sistema operativo. Se podría decir es lo segundo que se ejecuta, porque lo primero hemos dicho que se ejecuta el BIOS, ¿no? El BIOS interpreta o ve, mira si está funcionando correctamente su periférico y ahí levanta recién el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo es la base del computador, ¿ya? 17. Esto lo avanzamos en el cuarto tema, si no me recuerdo. Creo que ya no viene. Vamos a avanzar el sistema numérico y la otra unidad más, ¿ya? Creo que ya no vienen estas preguntas. 18. Un antivirus es un programa informático que tiene el propósito de detectar y eliminar virus y otros programas perjudiciales antes o después de que ingresen. Verdadero, ¿no? ¿Se entiende? Virus, gusanos, troyanos, spyware son tipos de programas informáticos que se ejecutan con el consentimiento del usuario. ¿Usted qué cree? Yo digo, es virus. Ni idea. La ve. Tipos de programas informáticos que suelen utilizarse sin el consentimiento del usuario o propietario de un ordenador. ¿Sí? Que se entiende, los virus prácticamente se ejecutan con la inocencia de una persona. Digamos, bueno, esto lo van a avanzar más adelante, también. Ya, aquí está. Realizó el proyecto de crear máquina analítica, es decir, tenía procesador, memoria y unidades de entrada y salida. Charles Babbage. Hemos dicho que la máquina analítica o diferencial, ¿sí? Lo hizo Charles Babbage. Pues, es un periférico de salida. Audífono.
Sigamos. Es una topología de red donde los datos fluyen del emisor a un concentrador y realiza todas las funciones. Estrella. Estrella. Bus. No. Estrella. A un concentrador, a un switch, ¿sí? A un switch se podría decir. Bueno, concentrador es el hub, ¿ya? Y el conmutador es el switch. Tiene diferentes nombres, se le podría poner, ¿sí? Eso me olvidé esa parte. Pero concentrador, conmutador, switch, hub, lo van a interpretar así, de esa manera, ¿ya? Dice, es una topología de red donde los datos fluyen del emisor a un concentrador, eso, a un punto, ¿sí? Y este realiza todas las funciones de red. Entonces es una estrella. Digamos, es un medio de comunicación aéreo donde las señales son visibles, o sea, viajan en línea recta y una distancia de 50 kilómetros como máximo. Microondas. Microondas, sí. Hemos dicho que la distancia entre ellos es máximo de las dos torres, ¿no es? Hemos dicho que tiene que ser 50 kilómetros. Es un modo de transmisión donde los bits son enviados uno detrás de otro en línea. Serie, ¿no? Ahora sí se entiende por serie, ¿no? ¿Por qué? Porque donde los bits son enviados uno por uno, uno detrás de otro, ¿no? Y en línea. Es una transmisión donde el transmisor y el receptor están perfectamente definidos y la comunicación es unidireccional. Simplex. ¿Sí? Lo acabo de decir hace rato el concepto. Se entiende, ¿no? ¿Cuál fue uno de los primeros dispositivos en calcular la historia? Ya le hemos respondido. El esquema básico del CPU. Unidad de control aritmético. Memoria central, como ya aquí lo están interpretando, son los registros. Lógica y memoria central. Ya, los registros lo interpretan por memoria central. Clasificación del software. ¿Cuáles son la clasificación del software? Inciso A, B, C. Software de base de aplicación en lenguaje de programación. Lenguaje de programación se quiere decir a software de programación, ¿ya? Igual lo interpretan así. Digamos, Pascal fue es famoso por inventar, obviamente ya hemos dicho la B, el inventor de las tarjetas La primera perforadas. mecánica para... Sí. El inventor de las tarjetas perforadas, también ya hemos hablado. Sí, está bien. Ada, ya hemos hablado demasiado. ¿Perdón? Está pasando el profe clase. Bueno, John von Neumann hemos dicho que es el inciso B. ¿Cuál de los siguientes incisos no es un lenguaje de programación? Lisa. Basic es un lenguaje de alto nivel, Basic. Fortran es un nivel, en ese tiempo era un nivel alto, ahora sí es un ensamblador. COBOL también, ¿no? 42. ¿Cuál de los incisos es software de base? Windows 7. Hemos dicho que es un sistema operativo. Editor de texto, bueno, estas preguntas las vamos a ver más adelante. Bueno, ¿cuáles son los servicios más representativos utilizados en Internet? ¿Ustedes conocen qué es VoIP, SSH y Telnet? ¿Alguien conoce? ¿Alguien ha escuchado esos términos? Diga yo. Bueno, nadie, ¿no? VoIP, el significado es... ¿Quién está con su... Ya. VoIP es teléfono por IP, ¿ya? Es teléfono con IP. Nada más, ese es su concepto. SSH es
Es un servidor de transmisión de datos, ¿sí? De que tiene seguridad, SSH. Telnet también, ¿ya? Son dos tipos de servidor de transferencia de archivos, más que todo. En cambio, eso no tiene nada que ver con internet, ¿no? Entonces, la respuesta sería web, SMTP y FTP, ¿sí? Web es correo electrónico, ¿sí? Web es las páginas web, obviamente. SMTP recién es correo electrónico, es un protocolo de correo electrónico, el SMTP. Y el FTP es prácticamente transferencias de archivo, ¿sí? Entonces, eso realizamos por internet, son utilizados. Abajo dice, un identificador es único. Esta pregunta no va a venir al examen. Si es que viene, ¿qué dice? A ver, es un identificador, es unívoco, es decir, no pueden existir dos identificaciones iguales en un dominio de internet, pero sí puede existir en otro dominio. ¿Qué dicen? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque sí puede existir en otro dominio. Puede existir. Bien. Y esta pregunta yo no lo llevé, que se trata sobre DNS, es un dominio de internet. Es como les puedo poner un ejemplo. Google, en vez de que yo lo que pasa es que cuando entra en internet o escribo www.google.com, por dentro es una serie de números, ¿sí? Es una serie de números. Y esos números uno no se lo aprende, no se lo va a aprender para estar buscando a través de esos números, ¿sí? ¿Cuál es un dominio de internet? Es www.google.com, ¿sí? Por eso, pero sí se puede existir en otro dominio, sí. Es por eso que a eso se refiere dominio de internet. Ya, el navegador es, eso creo que ayer les pregunté, ¿un navegador para qué sirve? El AVE. Inciso de un programa. El B. En la web, sí, es un programa cliente que permite visualizar información compartida por el servidor, ¿sí? Cada página web que yo voy, como Google, Facebook, no sé, cualquier página, a través del navegador yo entro a un servidor, ¿sí? Se llaman servidores, eso, Google, Facebook, no sé, cualquier página de internet, todos son servidores. Y por eso dice que un programa cliente que permite visualizar información compartida por el servidor. ¿Sí? Es la B. ¿A qué llamamos grillas para diapositivas? Bueno, eso lo vamos a llevar más adelante. Y no, y todo es de las otras clases. Bueno, hemos visto uno por uno. No se atajen con solo estas preguntas, ¿sí? Yo las preguntas que le hice en Quizzes también pueden venir, son algo diferentes también, no sé si se acuerdan, es diferente. ¿Alguien que tenga alguna pregunta sobre esto, sobre la primera unidad 1 y 2? Hágalo, porque ya mañana ya no vamos a tocar nada sobre esto y nos vamos a dedicar ya más a la unidad 3, que es los sistemas numéricos. Una pregunta del tipo de comunicación duplex y semiduplex, ¿son lo mismo? Duplex, semiduplex, half duplex. Están en la diapositiva. A ver, vamos a ver. Es que lo que pasa es que lo interpretan más que todo half duplex o semiduplex, ¿sí? El término duplex no lo utilizamos muy seguido, lo utilizamos, como ya les explico, semiduplex y half duplex, ¿sí? Esta pregunta, pues yo lo veo, ¿dónde está? Esta pregunta yo lo veo mal planteada, lo veo. Esto yo lo podría sacar para que no se puedan confundir, ¿ya? Esto acá. Aquí yo seguro era acá full duplex, ¿sí? Y era para que ustedes no se confundan. No era necesario colocar esto, ¿ya? En caso, por eso yo les digo, que sepan ustedes su concepto, su definición de lo que es un semiduplex, un simplex y un full duplex,
Basta, sí, basta con eso. Un momento, por favor. ¿Hay alguna otra pregunta? Dice una pregunta, ¿es lo mismo instalar y actualizar un Windows? ¿Cómo? Si es lo mismo actualizar o instalar un Windows. No, obviamente que estás instalando un Windows, no tiene nada de actualización. ¿Actualización qué entiende? ¿Quién entiende por actualización? Actualizar el software, el sistema operativo, pues, ¿no? Hasta su última versión. Instalar es otra cosa, estás instalando un sistema. O no sé a qué te referís con esas dos preguntas. Ya, otra pregunta.